Bueno, queridos amigos, un gusto saludarles y bendecirles en el nombre del Todopoderoso. Soy el hermano Charlie y hoy les invito, hoy 18 de junio del año 2021, un video en vivo en Señales en los cielos y la palabra. El título ahí atrás dice: de la higuera aprended la parábola. Busque su Biblia, busque sus apuntes en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 32, y hoy le invito a una palabra maravillosa, a una revelación total. Este es el programa en vivo, Revelación Total. Bien, le invito a orar antes de ir a este video en vivo. Título de hoy: de la higuera aprender la parábola. Busque su Biblia, su apunte en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 24. El versículo central es el versículo 32. Y oramos en el nombre de Todopoderoso. Señor, le damos gracias en esta noche maravillosa por su amor y su misericordia hacia nosotros. Les pido a usted, a su Espíritu Santo, Padre amado, en esta noche, le pedimos que su Espíritu, su Ruach HaKodesh, se mueva en nuestras vidas, en los que estarán escuchando, en los que se conectarán en los días siguientes, Señor, Padre amado, y también que me ayudes hoy a exhortar tu palabra. Te doy gracias. La gloria, la honra y la alabanza es para ti, Señor. Bien, como les dije, les invito a que lo compartan, que lo descarguen. Un video muy importante, una palabra, una señal muy importante. Título de hoy: de la higuera aprended la parábola. Está en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, y versículo de referencia, el versículo 32, aunque vamos a leer algunos versículos más. Bien, usted puede compartir esto en www.charlietwisimplecite.com. Ahí hay más detalles para que usted pueda, ya con más información, con más detalle, y pueda descargarlo e imprimirlo, ¿cierto? Para que lo tenga en su poder. También en la plataforma de Facebook, Charlie Twi Alfaro. YouTube, canal de YouTube, Los Últimos Tiempos. También la página de Facebook, Los Últimos Tiempos igualmente. Vamos a leer Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, versículo 32. Entonces, la palabra del Todopoderoso dice así: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Versículo 33 dice así: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Versículo 32 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Versículo 35: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Versículo 36 por último dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Amén. Hermanos amados, de la higuera aprended la parábola. En esta oportunidad, este video es para conocer los tiempos. Es necesario, amada Iglesia del Señor, seguidores de los últimos tiempos, que tengamos noción qué tiempo estamos viviendo, en qué era de la iglesia estamos viviendo. Recordemos que hemos hablado en otros videos sobre los tiempos de la iglesia.
Hoy vamos a hablar sobre la higuera, qué representa la higuera en la palabra, en la Torá, qué nos dice nuestro Señor Adón sobre cuando los discípulos se le acercan. Entonces, dijimos que el versículo 32 dice: de la higuera aprended la palabra, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Versículo 33 y 36, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Amén. Vamos a ir ahí coloqué, ¿cierto?, el texto bíblico de referencia. Recordemos que todo el capítulo 24 del Evangelio de Mateo se refiere a los tiempos finales con la palabra de la higuera. Yahshua, el Adón, nuestro Señor, cierra el tema en este capítulo con la parábola de la higuera, con el fin de los tiempos. Ese es el final del capítulo 24. ¿Ya? Quiero que entendamos primeramente algo que vamos a ir ahí. Vamos a ponerle pausa, si no se nos va a ir. La palabra masal tiene como significado parábola. La parábola es la palabra masal, ¿ya? Ahí la tenemos, ¿ya? O se las tengo en la pantalla. Y también significa reino. En este caso significa reino. O sea, todas las palabras parábolas traen implícitas, esenciales noticias sobre el reino de Elohim, de nuestro Señor, de nuestro Adón, ¿ya? La higuera, ¿ya? La palabra higuera en este texto que estamos viendo presenta las cosechas tempranas y tardías, los higos tempranos que aparecen en primavera en la higuera, en este árbol, se llaman brevas. Eso es un conocimiento básico. Y los higos tardíos son numerosos y se consumen en el otoño. Se menciona en la escritura los higos primeros como muy deseados. Esto lo podemos ver, anótelo ahí usted en Oseas capítulo 9, versículo 10, y lo fácil que es conseguirlo cuando se sacude el árbol. Tenemos el arbolito, ¿cierto? Y es fácil de conseguir los higos primeros como son muy deseados y fácil de conseguirse cuando se sacude el árbol. También está, para que lo anote usted ahí, en Nahum, capítulo 3, versículo 12, y anteriormente Oseas capítulo 9, versículo 10. ¿Ya? Ya vamos a ir ahí. La higuera es un signo de la estación que muestra una señal del follaje más tarde que algunos de los otros árboles frutales en Israel, ¿ya? Y el desarrollo de las hojas y el oscurecimiento de su color interpreta como señal que el verano se acerca. Esto es lo que quiere decir el texto bíblico. En el libro de los Cantares, el capítulo 2, versículo 11, versículo 13, indica que el invierno ha pasado y el verano está cerca, porque la higuera ha echado sus higos tiernos. La higuera es uno de los símbolos de Israel. En las escrituras, en el Bereshit, en Génesis, ¿ya? En Bereshit, en hebreo, ¿cierto? Que quiere decir Génesis, leemos el episodio de Adán y Eva luego de su caída en el pecado. Entonces el versículo dice en Génesis capítulo 3 versículo 7, dice que entonces se le abrieron y entramos
entrando los ojos, y vieron que cuando es que estaban desnudos y cosiendo hojas de higo, se hicieron unos ceñidores, despojados del vestido de justicia. Esos ceñidores de hojas de higuera representan la futura nación de Israel. Es importante que entendamos que en el capítulo 24, el señor Adón, cuando habla de la higuera, está hablando de Israel, y eso es lo que quiero interpretarle a través de lo que le estoy leyendo. En las Escrituras, luego de nuevo, en Bereshit, Génesis capítulo 3, versículo 7, leemos la historia de Adán y Eva luego de su caída en el pecado. Entonces el versículo dice: entonces se le abrieron los entendimientos y estaban los ojos, y dijeron que cuando que estaban desnudos y cosiendo hojas de higuera, se hicieron unos ceñidos despojados del vestido de justicia. Esos ceñidos de hojas de higuera representan la futura nación de Israel, que sería el medio para cubrirse como la justicia del Mesías. Posteriormente, Yahweh, el Dios, les pondría túnicas de piel, completando así el traje de cobertura de Israel y el Mesías, Yahshua, y la recuperación de la justicia perdida hasta la redención. Y esto lo podemos ver en Génesis capítulo 3, versículo 21. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Jueces, en el capítulo 9, versículo 7 al versículo 17, se lee una interesante parábola. Quiero que tome atención acá porque es muy importante. Jueces capítulo 9, versículo 7 al 17, se lee una interesante parábola, una interesante señal, revelación. En ella, en el Jueces capítulo 9, versículo 7 al 17, los árboles que representan los reinos o tribus llaman a uno y a otro para que los gobiernen. Tenga la supremacia, el olivo se niega, la higuera también y la vid también. La zarza acepta, y una perfecta interpretación de Jueces capítulo 9, versículo 7 al 17, es que el olivo es la casa de Efraín, la higuera es la casa de Judá, y la vid, ya que serían las dos juntas, es Judá e Israel, que vivían seguro, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera. Entonces, el olivo, en el Jueces capítulo 9, versículo 17, dice que representa los reinos. En Jueces llama a uno y a otro para que los gobiernen y tengan supremacía. El olivo, dice la escritura de Jueces, dice que se niega, la higuera también, la vid también, pero la zarza acepta. Entonces, el olivo es la casa de Efraín, la higuera es la casa de Judá, la vid es ambos juntos, y Judá e Israel vivían seguros, eso representa la vid, seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera. Desde Dan hasta Bel se va todos los días de Salomón. Eso es lo que habla Jueces. Ya que sabemos, hermanos amados, estos datos, porque hay muchos más ya, pero por honor al tiempo del video, hay muchos más datos que interpretan que la higuera es el pueblo de Israel y ese reloj profético. Ya que sabemos estos datos, entonces vamos a ir ahora un poco más adelante de lo que nos quiere decir el capítulo 24 y el versículo, específicamente el versículo 32 del libro del Evangelio de Mateo. Ya, ahí yo le he colocado, ¿cierto?, un dibujito como una calculadora, pero tengo la primera flecha que dice Mateo 24, versículo 32, que es el texto referente para hoy día, y sería que la higuera representa a Israel. Eso es importante. La higuera
representa a Israel. Israel, la nación de Israel, el reloj profético que deberíamos estar atentos. Luego vamos a ir lo que está más al lado del paréntesis. Mateo 24, 34 nos habla de una generación. Mateo 24, 34 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y después vamos a ir al Salmo 90, 10, que nos marca qué es lo que es una generación. Hagamos un resumen antes de ir a la otra imagen. Mateo 24, versículo 32, la parábola de la higuera dice así: de la higuera aprended la parábola, cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca la puerta. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Recordemos que el Señor Yahshua, que el Adón, en el capítulo 24 y en el versículo 3 dice que, y estando él, el Adón, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, y le hacen esta pregunta: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin de los siglos? Esa es una pregunta muy importante. El Señor Adón, Yahshua HaMashiach, en los versículos que siguen, les advierte que antes del fin vendrán algunas cosas, pero en el versículo 32 le da una señal importante, y eso es importante para nuestras vidas, para conocer esta señal. Dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Deducimos que la higuera representa a la nación de Israel, al pueblo de Israel. Dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. En la interpretación correcta del versículo 32, la higuera representa a Israel, y que ya cuando sus ramas cuando su rama está tierna y brota sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Esto representa que la higuera tenía que reverdecer. ¿Ya? ¿Cuándo iba a reverdecer? Dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Esto se refiere a que la higuera tenía que reverdecer. Versículo dice 34: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahí el Señor Adón les da una clave ya bien precisa, porque miren, dice versículo 36 más adelante: pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El Padre tiene la interpretación. Recordemos que el Padre es Yahshua HaMashiach, es el único Dios que nosotros tenemos en nuestra vida. Pero dice, pero pareciera que esto se contradiciera con que el día y la hora nadie lo sabe, pero el Señor en el versículo 34: de cierto os digo que no pasará esta generación. Los discípulos le preguntan: ¿cuándo ocurrirá esto? ¿Cuándo será? Bueno, primero el Señor Adón le dice que la higuera tiene que reverdecer, Israel tiene que reverdecer, ¿ya? Y luego les da otra señal: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, pero el día y la hora nadie lo sabe. Pero les da otra señal: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. O sea, le da el tiempo que esta higuera reverdecerá. Cuando habla de la higuera reverdecer, está hablando de la nación de Israel, que se tenía que volver a constituir como una nación. Vamos a ir al otro, la proclamación del Estado de Israel. Vamos a ver acá. El Estado de Israel fue proclamado oficialmente en fecha el 14 de mayo de 1948 por el sionismo, ¿ya? David Ben-Gurion, en 1948. La higuera en 1948, y esto es una profecía, y esto concordamos muchos de los que interpretamos la palabra,
que la higuera reverdeció en 1948. La nación de Israel, instituida como un Estado nuevamente, fue en 1948. Dice el versículo 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Vamos a ir a ver qué es lo que es una generación. ¿Qué es una generación para el Adón? Salmo 90:10 dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Hermanos amados, Iglesia del Señor, Salmo 90:10, el Adón nos aclara qué es lo que es una generación. No podemos tomar lo que es una generación para nosotros, sino que lo que es una generación para el Dios eterno, para el Adón. Salmo 90:10 nos dice que son 70, ¿cierto? Años, y en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza, en molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. 80 años, entonces tenemos una generación. Vamos aclarando un poco a través de la imagen. La higuera, entonces, reconocemos por la escritura y por los textos que ahí tenemos que la higuera es Israel. Una generación la tenemos reconocida de acuerdo a la Torá, la palabra, por 80 años. Israel entonces reverdeció, ¿cierto?, por el 14 de mayo de 1948, por sionismo, David Ben Gurión, en 1948. Ya podemos sacar algunas cuentas, entonces le invito para que me siga y tome atención ahora, porque esto es muy importante. No se distraiga, sino que tome atención lo que tenemos acá. En 1948 reverdeció la higuera, entonces empezamos a contar para cumplir la generación de 80 años, Salmo 90:10. En 1948 a 1958 tenemos 10 años, a 1968 10 años más, a 1978, 10 años más, a 1988, 10 años más, a 1998, otros 10 años, a 2008, 10 años, a 2018, 10 años. En total sumamos estas cantidades de 10 años, sumamos 70 años. Al año 2021 que estamos viviendo en nuestros días, tenemos 73 años. Esto nos deduce que para 80 años, que habla de la generación del Salmo 90:10 de nuestro Adón, nos faltan 7 años. ¿Ya? Vamos a ir a la otra imagen. Entonces, tome atención de nuevo. Entonces, para la generación de 80 años faltan 7 años. La Torá, la Biblia dice que Mateo 24:21, porque habrá una gran tribulación como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Eso está en Mateo 24, versículo 21. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo dura la gran tribulación? Daniel capítulo 9, versículo 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre. Bueno, y sigue y continúa el capítulo 9 del versículo 27, pero lo importante acá, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, recordemos que el libro de Daniel, y hice un video sobre la interpretación de las 70 semanas de Daniel, y hablé también de la última semana, de las semanas, el cumplimiento de la semana 70, que son 7 semanas, pero dijimos que la palabra chabú en hebreo significa años, entonces 7 semanas corresponde a 7 años, los últimos 7 años,
pero dentro de esos 7 años hay un periodo de 3,5 que el libro de Daniel 9:27 nos dice que a la mitad de la semana será el tiempo de la gran tribulación. Daniel 12, capítulo 27 dice: oí el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Amados hermanos, muchas veces la iglesia cristiana nos ha instado y nos ha enseñado que la gran tribulación corresponde a 7 años, pero la Biblia dice que solamente son 3,5. La tribulación son 7 años, pero la gran tribulación solamente corresponde a 3,5, y eso es lo que dice la Escritura. Aunque muchas veces hemos entendido que son 7 años, pero la Escritura dice que es tiempo, 1, tiempos, 2, y la mitad de un tiempo medio serían 1, 2, y mitad de tiempo, 5, serían 3,5 años. Amén. Vamos a apoyar la imagen. Entonces, resumiendo por segunda vez, tenemos tiempo 1, 2 tiempos y 0,5 es la mitad, 3 años, 5. Eso es lo exacto. Sacamos cuenta de nuevo, entonces, desde 1948 al 2021, cuando la higuera se proclamó la nación de Israel, la higuera que representa a Israel reverdeció. De 1948 al 2021 tenemos 73 años, ¿ya? Más 3,5 tiempo de gran tribulación, entonces quedan solo de los 80, le restamos los 80 y solamente quedan 3,5 años. Yo le puse con rojo para destacar que solamente nos quedan 3,5 años para completar los 80 años, que la respuesta que el Adón, que el Señor Yahshua HaMashiach le dio a sus discípulos cuando sus discípulos le dicen en el versículo 3 del capítulo 24, dice: y estando él, quien es el Adón, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos. El Señor le dice de la higuera, el Adón le dice: de la higuera aprender la parábola. La higuera es el pueblo de Israel. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. O sea, le dice, la higuera es el pueblo de Israel. Cuando la higuera reverdezca, entonces de ahí para adelante, dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La generación de 80 años, sacando la cuenta desde reverdeció la higuera, desde 1948 a 2021 hay 73 años, más 3,5 tiempo de la gran tribulación que deberían haber, que tenemos que restarle el 80, entonces nos quedan solamente 3 años, 5 para los 80 años. Vamos ya a terminar. Mateo capítulo 24, versículo 3 que le leí recién. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Amados hermanos, solamente 3 años, 5 nos quedan para la profecía de la higuera. Reverdeció la higuera representa al pueblo de Israel. Solamente 3,5 años, según el Salmo 90:10, que una generación son 80 años, 3,5 nos faltan para los 80 años después de que el pueblo de Israel reverdeció. Amados hermanos míos, les invito para que pónganse a cuenta con nuestro Dios. Ayúdeme a orar, ayúdeme a ayunar para que cuando el Señor venga, miren lo que dice el versículo 36 del capítulo 24: pero el día y la hora nadie lo sabe, sino aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más, dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, de nuestro don.
porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliéndose en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Habla del rapto, del arrebatamiento, del rescate, del napsán de la iglesia. Versículo 42 le da una sugerencia al Adón, a usted y a mí en esta noche. Velad porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Adón. Pero sabéis esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su vida. Por tanto, también vosotros, este es el último mensaje para usted en esta noche. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Amada Iglesia del Señor, les invito a estar a cuenta con nuestro Dios. Yo estaré orando por mi vida, por la vida de ustedes, para que podamos volar. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, el Señor habla de un rescate, habla de un arrebatamiento, de un rapto de la iglesia. Usted tiene que irse con el Señor antes de que llegue estos 3,5 últimos años, que son la gran tribulación, el cumplimiento de la última mitad de la semana 70. Le invito a que se ponga a cuenta, al igual que yo, con nuestro Dios, nuestro Señor Adón, Yahshua HaMashiach, el único que puede libertarle. Les saludo y les bendigo hasta la próxima oportunidad en Revelación Total. Soy el hermano Charlie. Que Dios le bendiga.